Hoy vamos a explorar los inicios, el mismísimo comienzo de la literatura peruana. Y les adelanto algo, quizás no es lo que se imaginan. No empieza con ficción, sino con testimonios de un mundo en plena transformación. A ver, si pensamos en la literatura de un país, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente novelas, poemas, ¿no? Pues resulta que la tradición escrita de toda una nación puede nacer de algo, bueno, de algo totalmente distinto. Exacto. En el caso del Perú, todo arrancó con las crónicas. O sea, la literatura peruana no nace de la ficción, sino de la necesidad de contar lo que estaba pasando, del testimonio directo de un choque de mundos. Ok, para meternos de lleno en esto, primero hay que entender el contexto. Pensemos, estamos en el momento de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, el gigantesco imperio inca. Este es el punto de partida de un proceso que, bueno, lo iba a cambiar todo para siempre. Y esta es la definición que tenemos que tener en mente. ¿Qué es la literatura de la conquista? Son textos testimoniales. Ojo, no son ficción. Buscaban dar fe de lo que pasaba, ser un registro escrito del encuentro entre Europa y el mundo andino. Y es de aquí, de estas crónicas, de donde nace toda la tradición literaria peruana. Bueno, y ya que hablamos de crónicas, vamos a verlas más de cerca. Porque, ¿qué es una crónica exactamente? ¿Y por qué es tan diferente a una novela o un poema? A ver, las características son súper claras. Primero, estaban escritas en español, claro, el idioma del conquistador. Segundo, casi todo era en prosa, un estilo directo, sin muchas vueltas. Tenían un carácter testimonial, descriptivo. La idea era contar lo que se veía, la geografía, la gente, las batallas. Y lo más importante de todo, la intención era histórica. No querían inventar nada. El objetivo era dejar un registro de la conquista para el futuro. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Su finalidad principal era registrar hechos, no crear ficción. O sea, el objetivo no era entretener con cuentos, sino informar, describir, explicar los eventos que estaban ocurriendo en tiempo real. Esa es la base de todo este periodo. Ahora, dentro de todos los que escribieron crónicas, hay 3 personajes que son clave. Son figuras que de verdad destacan porque cada una nos da una perspectiva completamente distinta y juntas nos ayudan a entender lo compleja que fue esa época. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado tenemos al español, Pedro Cieza de León. Su obra, La Crónica del Perú. Su objetivo, describir. Luego, en el medio, el mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. Con sus comentarios reales, él busca integrar sus dos mundos. Y finalmente, la voz indígena, Felipe Guamán Poma de Ayala, que usa su nueva crónica para algo muy diferente, denunciar. O sea, tenemos 3 autores, 3 mundos y 3 intenciones que no podrían ser más distintas. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en estas 3 miradas, porque aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. No hay una sola verdad, sino como un mosaico de voces que compiten por contar su versión de los hechos. Empecemos con la voz española. A Cieza de León se le conoce como el príncipe de los cronistas españoles, y con razón. Su trabajo es monumental, sobre todo por su esfuerzo de ser objetivo. El tipo viajó por todo el territorio, observando y anotando todo con una curiosidad casi científica, desde la geografía hasta cómo se organizaban los incas. Luego tenemos la voz mestiza, la de Garcilaso, una figura fascinante, hijo de un conquistador español y una princesa inca. Él escribe desde la nostalgia, por un lado para explicarle a Europa la grandeza del imperio de su madre y por otro para justificar el mundo de su padre. Su obra es un intento increíble de reconciliar las dos mitades de su propia identidad. Y con esto llegamos a la voz de la resistencia, Guamán Poma. Él era un noble indígena. Y no escribe para describir ni para integrar, escribe para protestar. Su obra es, en esencia, una larguísima carta al rey de España, una denuncia súper detallada de los maltratos que sufría su gente. Pero la crónica de Guamán Poma no solo era diferente en su intención. No, su formato. Su formato era algo que nadie había visto antes. Una obra que rompía por completo todos los moldes de la época. Esto es lo que hace que su nueva Crónica y Buen Gobierno sea una obra maestra. Para empezar, está escrita en un español particular, mezclado con palabras de su lengua materna, el quechua. Pero además, y esto es lo más increíble, el texto viene acompañado por casi 400 dibujos hechos a mano por él mismo. Es esta mezcla única de texto e imagen lo que es tan potente. Cada dibujo es una denuncia en sí misma, una ventana directa a la brutalidad del sistema colonial. Y acá la historia se pone como de película. Imagínense esto. Esta obra monumental,
Esta carta desesperada de más de 1000 páginas, dirigida al hombre más poderoso del mundo, nunca llegó a su destino. Simplemente desapareció. Se perdió por casi 300 años. Y no fue sino hasta 1908 que un investigador, casi por casualidad, la encontró en una biblioteca en Copenhague, en Dinamarca. Imagínense el valor de ese hallazgo. Era la voz perdida de todo un pueblo, recuperada a miles de kilómetros de distancia, siglos después. Increíble. Bueno, para ir cerrando, es fundamental entender por qué este periodo es tan importante. O sea, por qué estas crónicas, escritas hace 500 años, siguen siendo la base de todo lo que vino después. Este periodo es la piedra angular por varias razones. Primero, es el punto de partida de la literatura escrita en el Perú. Segundo, establece a la crónica, al testimonio, como un género central en su cultura. Además, y esto es clave, nos presenta estas múltiples voces en conflicto sobre la conquista. Y finalmente, sienta las bases para toda la literatura colonial, dejándonos claro que la historia del Perú no es un monólogo, sino un debate intenso y muchas veces doloroso. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, sería la siguiente. Que no existe una historia de la conquista. Lo que existe es una colección de narrativas que compiten entre sí. La literatura de este periodo es la prueba definitiva de que la historia nunca es una sola voz. Es como un campo de batalla de memorias, de justificaciones y de denuncias. La verdad no está en una sola crónica, sino en la tensión que hay entre todas ellas. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo cambia nuestra forma de entender la historia cuando nos detenemos a escuchar todas las voces? Porque al poner la crónica del español junto a la del mestizo y la del indígena, no solo entendemos mejor el pasado, también descubrimos lo importante que es siempre cuestionar cualquier historia que se nos presente como la única y absoluta verdad.